Ahora seguimos, ya seguimos con el programa. Los conductores y proyectores de la realidad que queremos dar. El cambio es desde adentro hacia afuera, cambiando con conciencia. Conduce Susana Sili, martes 11 horas, por Class, FM 91.9. Auspicia este programa Susana Sili, docente y terapeuta floral. 15 56 61 79 91. Hola, Caro. Bueno, ya estamos en el aire, cambiando con conciencia, el programa de Susana Sili. Susana está de viaje, así que, bueno, seguimos nosotros, ¿sí? Estábamos hablando un poquito de lo que es esta, bueno, carta natal de Argentina, ¿no? Según el calendario maya, la cuenta sagrada de los días Solquín y el sincronario de 13 lunas de 28 días, que es la cuenta, bueno, que seguimos nosotros, para empezar a comprender un poquito más, energéticamente hablando, cuál es como la tarea, ¿no?, que tenemos que hacer según la fecha de nacimiento. Cada uno tiene, bueno, la suya en lo personal, pero también en los países se hace esto, se levanta, como se levanta la carta astrológica, se levanta la carta maya, ¿sí? Entonces, bueno, para el 9 de julio de 1816, que es el día de la independencia de Argentina, ese es el día que se toma como el nacimiento de la República, la energía del calendario del Solquín es la del viento con el número 2, el viento lunar blanco, ¿no? O sea, tenemos el viento de las 20 energías del calendario sagrado, que son como 20 intenciones, ¿sí? 20 sentidos espirituales que hay que trabajar. La energía del viento es la número 2. Tenemos un 2 por ahí. Y después están los 13 tonos, que son las 13 funciones dentro de las cuales esas intenciones van a trabajar, ¿sí? O sea, son 13. Y también ahí la Argentina tiene el número 2. Así que tenemos un 2 y otro 2, ¿sí? Al tener dos números 2, la Argentina es polar, ¿sí? O sea, ya desde que iniciamos la polaridad. Está muy claro que el aprendizaje y el desafío que tiene la República Argentina es buscar la estabilidad que se genera en el centro de la polaridad, ¿sí? Es el encuentro en el centro de las dos polaridades. O sea, es salir del enfrentamiento. Nosotros tenemos dos posibilidades de vivenciar una energía polar. Tenemos la posibilidad de vivenciarla desde el enfrentamiento, desde la confrontación, o tenemos la posibilidad de vivenciarla desde la complementariedad, que uno y otro polo se complementen, aporten cada uno lo suyo y encuentren un punto medio que es lo que va a dar la estabilidad necesaria para empezar a avanzar. Mientras no quedemos en un polo o en el otro polo y la confrontación, esto es limitante porque es todo el tiempo de un polo al otro, taca, taca, taca. ¿Vieron como un partido de tenis? Bueno, tingui, tingui, ¿no? Como ping-pong más bien. Donde la confrontación no permite que haya un aprendizaje o una apertura a yo recibir lo que el otro me está aportando y el otro recibir, ¿no?, a la inversa. Sino que lo que hago es un rebote, ¿no? No incorporo. Entonces, el gran desafío de este país es poder mirarnos no desde la confrontación, sino desde la complementariedad. Nos necesitamos mutuamente, ¿sí? Y necesitamos salir de esa polaridad. Necesitamos salir.
porque si no nos quedamos en una o nos quedamos en la otra y nuestra mirada se sesga en solamente lo que para mí resuena como verdadero. Y no podemos ver que está del otro lado también algo verdadero, ¿sí? ¿Qué significa salir de esa polaridad? Bueno, significa encontrar un punto medio, ¿sí? Encontrar el centro donde esas dos polaridades convergen y pueden irse integrando. En brindar lo que cada una tiene para brindar para el beneficio mutuo, ¿sí? Ahí tampoco aparece la competencia, sino que aparece la cooperación. Por eso el número que nos ayuda a salir de esa polaridad es el número 12, ¿sí? El 12 es el número de la cooperación, ¿sí? Es el que nos ayuda a salir de esa polaridad. Nosotros podemos darnos cuenta que lo vivenciamos, ¿no? Como todo el tiempo, desde unitarios y federales, y bueno, desde peronistas y antiperonistas, ¿no? Y ahora por ahí, no con esos nombres, sino con otros, pero siempre desde el enfrentamiento. No nos lleva a ningún lado bueno, ¿no? Porque siempre nos falta lo que el otro puede aportar. Al ser la energía del viento, ¿sí? Esto desde los números 2, ¿no? Que justamente los tenemos en las dos energías. La energía del viento es el poder del espíritu, así que Argentina tiene en sí y como su esencia justamente el poder del espíritu para poder expresarlo y comunicarlo, ¿sí? Argentina es un país donde lo espiritual se le da mucho espacio, mucho lugar, ¿sí? Entonces, bueno, sería como poder utilizar la palabra, porque el viento es la palabra conectada con el espíritu. Si uno pudiera conectar la palabra con el espíritu, entonces habla desde su esencia, habla desde su intención espiritual, ¿no? Ahora, si la palabra la conectamos desde el ego, entonces ahí vamos a seguir generando más polaridad, ¿sí? Es uno de los grandes desafíos de las energías del viento, de la energía viento, esto de ver a qué le da voz, ¿no? ¿Qué es lo que comunica a través de sus palabras? Porque el verbo es creador. El espíritu, visto como el verbo, el gran verbo, es creador. Entonces, desde este lugar es desde donde tenemos que ser muy conscientes para qué utilizamos la voz, a qué le prestamos nuestra voz, si a nuestro ego desde un lugar de separación o a nuestro espíritu desde un lugar de complementariedad, desde un lugar de cooperación, ¿sí? Ese es el gran desafío que tenemos como sociedad, de nacimiento, ¿no? Es una energía espiritualmente originaria, porque de las 260 energías que componen esta matriz del calendario sagrado, o sea, los 20 sellos multiplicados por los 13 tonos dan 260 combinaciones. Esta es la energía número 2, otro 2 más, ¿no? 2. Entonces es originaria. Es cuando la esencia decide hacer una experiencia, lo primero que le aparece como desafío es funcionar justamente desde el espíritu. Y esa es nuestra tarea. Que podamos generar desde el espíritu, que podamos estabilizar desde el espíritu, para después poder brindar servicio como herramientas de nuestro ser espiritual, ¿se entiende? Y esa energía, fíjense que es la de la elección del domingo. La elección del domingo pasado es como el paso siguiente que tiene esta energía del viento 2, porque es la que sigue en su correlación
cuando las energías se van desarrollando cada año, la energía de la mano eléctrica, que es la que fue el domingo, es como el punto que sigue al viento 2, la mano 3. Es decir, bueno, si vos encontrás esa estabilidad y podés, conectada desde el espíritu, podés funcionar como herramienta de tu espíritu. Entonces, estas sincronías que se van dando son muy auspiciosas, ¿no? Podemos aprovecharlas. Esa va a ser la decisión nuestra, porque tenemos libre albedrío. Nosotros, las energías están dadas, pero nosotros elegimos cómo las vamos a abordar. Y acá es muy importante esto, ¿no? De ser conscientes si las vamos a abordar desde el ego o las vamos a abordar desde el espíritu, ¿sí? Es muy importante que tengamos en cuenta esta diferencia. ¿Y cómo sabemos cuando estamos abordando las cosas desde el ego o las estamos abordando desde el espíritu? Bueno, acá tenemos varias cositas como para empezar a ver. El ego es algo que necesitamos porque vivimos en este espacio-tiempo y necesitamos esta personalidad, ¿sí? Para vivenciar. Pero siempre para que esté al servicio de nuestro espíritu. Muchas veces, a partir de lo que vivenciamos desde que nacemos, vamos generando esta personalidad que está empieza como a cubrir esa esencia, ¿no? Esa chispa, como si fueran capas de cebolla. Yo hago así porque, señalo el corazón porque esa chispa la sentimos como que la tenemos en un lugar, digamos, la tenemos en nuestro corazón, ¿no? Y es como que vamos cubriéndola, ¿no? Con capas de cebolla que tienen que ver con situaciones que vivenciamos, creencias que empezamos a tener, construcciones familiares, ¿no? Bueno, un montón de cosas que vamos como incorporando a lo largo de nuestra vida, y eso va generando una personalidad o una forma de conducirnos y unas conductas que van a responder a eso. Y la esencia va quedando como ahí, ¿no? Como, bueno, encerrada abajo de todas esas capas. Que este es un momento donde esas capas empiezan a correrse, ¿sí? Porque estamos en una época donde vibratoriamente se está produciendo esta gran transformación a todo nivel, planetario, personal, social, donde lo esencial empieza a emerger. Está la necesidad de que empiece a emerger lo esencial. Para nuestro país, justamente el 9 de julio del 2019, entramos en una energía, cuando cumplimos años, ¿no? Como país, entramos en una energía que es la energía de la Tierra, con el número 10, de esos 13 números con el número 10. Y la energía de la Tierra justamente es evolución, es sincronía, y nos pide que brindemos lo que tenemos para brindar. O sea, que todos los dones que nosotros traemos naturalmente, los pongamos al servicio, ¿sí? Nuestro y de los demás. La energía de la Tierra nos dice, somos naturaleza. Nosotros también, como individuos, como sociedad, somos parte de la naturaleza porque somos naturaleza, somos seres vivos, ¿sí? Entonces, dentro de esos seres vivos que somos y dentro de nuestra naturaleza, tenemos algo para brindar. Cada uno tiene algo para brindar. No importa lo que sea que tenés para brindar, lo importante es desde qué lugar lo brindás. Y si lo podemos brindar desde nuestro corazón, desde nuestra parte más sabia, desde nuestra parte más luminosa, corriendo el ego, ¿sí? Corriendo la personalidad, entonces vamos a poder evolucionar, vamos a poder entrar en una sincronía con la naturaleza y entrar en ese proceso evolutivo que toda la naturaleza está siguiendo. Porque la Tierra, como ser vivo, sigue la naturaleza evolutiva que tiene que seguir, dentro de un proceso planetario y dentro de un proceso dentro del sistema solar. Y cada país tendrá que ver
cuál es ese proceso que tiene que seguir para reencontrarse con lo que esencialmente tiene para brindar. Argentina tiene mucho para brindar, es la voz del espíritu, tiene mucho para brindar, pero necesitamos primero encontrar esa estabilidad de la que hablamos para que se pueda manifestar lo mejor de nosotros. La energía de la tierra es brindar los dones, brindar lo tuyo, brindar tu naturaleza, con un número 10 que es la manifestación. O sea, vamos a manifestar esos dones. Esa es la tarea de este año, desde el 9 de julio del 2019 al 9 de julio del 2020. Y aún estamos dentro, para la Argentina, y la fecha de nacimiento está dentro de una energía de terminar de limpiar y de purificar, ¿sí? Entonces hay una energía de purificación asociada con una energía de manifestar la propia naturaleza de nuestro país. El número 10 es un número de manifestación, de perfeccionar la manifestación, sorteando todos los obstáculos, y es un número bien pragmático, es un número que va a generar cosas en este nivel de la vida que vivimos nosotros todos los días, porque hay otros números que son más sutiles, por ahí más mentales o más sensibles, pero el número 10 es el número que está conectado con la dimensión de la vida, ¿sí? Entonces es un número que se ve en lo que manifiesta. Necesitamos que la verdad empiece a ser la que se manifiesta, ¿sí? Entonces, bueno, esta va a ser la tarea hasta el año que viene, hasta el 9 de julio del 2020, donde es necesaria toda esta purificación para que la esencia pueda plasmarse a través de lo que tenemos para brindar como sociedad. Entonces decíamos que es muy importante ver cuál es esta intención separada del ego, pero separada desde este lugar de que el ego nos tenga como injerencia en la manifestación, sino que colabore para esa manifestación, ¿no? Entonces decíamos que podemos, cómo podemos relacionar o cómo podemos darnos cuenta cuando estamos funcionando desde el ego y cuando estamos funcionando desde esta intención clara espiritual, ¿sí? Hay un libro que se llama El poder de la intención, de Wayne Dyer, que habla de la intención como de esa fuerza que genera y regula todo el universo, ¿sí? Algunos la llaman intención, otros la llaman el amor creador, ¿sí? Otros la llaman, no sé, Dios, otros la llaman el universo mismo, otros la llaman la divinidad. Pero bueno, acá le vamos a poner, vamos a verlo como la intención, que es como una fuerza en la que nosotros vivimos, que tenemos adentro y que está fuera de nosotros también, ¿no? Es como es un gran poder. Entonces, en realidad esta intención es esa conexión directa que tenemos con la fuente, que es nuestra chispa divina, ¿sí? Esa parte espiritual que está haciendo esta experiencia en esta vida, en este plano. Entonces, a partir de ahí podemos funcionar como medios, ¿no? De esa chispa divina. Y dentro de nosotros está esa voz de la intención representada como una voz que tiene que ver con la inspiración, ¿no? Cuando aparece la voz del inspirador, siempre está hablando esta intención. A veces aparece como una intuición, ¿no? Y también está la voz de el saboteador, que tiene más que ver con el ego, ¿sí? Cuando nosotros podemos empezar a identificar estas dos voces dentro de nosotros, podemos empezar a reconocer estas dos voces como la voz de la intención, que es la voz del inspirador, y la voz del saboteador, que es la voz del ego, ¿sí? La voz del saboteador todo el tiempo me va a tratar de separar de mi naturaleza,
pero no porque el saboteador tenga mala intención o no, bueno, mala intención, fíjense, no, pero no pasa por ahí, pasa porque el ego y este saboteador se apoya en el miedo siempre, el miedo a no seguir vivo, ¿sí? Está muy conectado con el sentido del miedo a través de la supervivencia, ¿no? Para yo sobrevivir, el miedo como genera limitaciones para cuidarme. El tema es cuando ese miedo empieza a tener otras aristas, empieza a tocar otras aristas que tienen que ver con otras cosas, ¿no? Que tienen que ver con no impedirme hacer algo nuevo, impedirme abrirme a otras miradas, ¿sí? Escuchar otras cosas que son distintas a las que estoy acostumbrado o a las que vengo escuchando siempre o a las que yo creo que son verdades, ¿sí? Como integrar cosas nuevas, confiar en esa intuición, ¿sí? En esa voz más inspiradora, que siempre la voz inspiradora me va a llevar a la unidad, me va a llevar a integrar. La voz del saboteador me va a llevar a la separación, ¿sí? Pero siempre por la necesidad de controlar por el miedo, no por otra cosa. Y el miedo tiene que ver con la supervivencia, ¿sí? Entonces es muy importante poder identificar estas dos voces en nosotros, adentro de nosotros. La voz del saboteador siempre va a estar de esta mano del ego que lo va a llevar por caminos que siempre van a como a mantenerte según su propia sensación, ¿no? Como más cuidado, ¿no? Como esto para nosotros es seguro, no salgas de acá, porque esto me mantiene vivo, ¿sí? Entonces esas convicciones del ego tienen que ver con ideas que nosotros fuimos incorporando de acuerdo a la sociedad en la que vivimos y en la cultura que nos desarrollamos. Y estas convicciones, miren, yo tengo acá anotadas unas que están justamente en este libro de Wayne Dyer, del poder de la intención, que habla de esto. Y una dice, soy lo que tengo, lo que poseo me define. Estas son las convicciones del ego, ¿no? De la personalidad. Soy lo que tengo, lo que poseo me define. La segunda es, soy lo que hago y lo que consigo me define. La tercera es, soy lo que los demás piensan de mí, mi reputación me define. La cuarta es, estoy separado de todos los demás, mi cuerpo me define como ser único, ¿no? Estamos hablando de las convicciones del ego, ¿sí? La quinta es, estoy separado de todo lo que me falta en la vida y mi espacio vital está desconectado de mis deseos. Y la sexta es, estoy separado de Dios. Mi vida depende de la evaluación de mis méritos por parte de Dios, ¿sí? Estos, ven, son como bases en las cuales el ego se apoya para ir generando estas sensaciones de temor y de separación y de que nos cada vez nos aleja más de nuestra propia naturaleza, ¿sí? En cambio, está la otra voz, la voz de la intención, la voz del inspirador, ¿sí? Que tiene para nosotros poder estar como más, como acercarnos cada vez más a esa voz y a esa inspiración, necesitamos como trabajar sobre 4 pasos importantes, ¿sí? Para poder como nosotros empezar a hacer algo para llegar a conectarnos con esa voz más inspiradora, que la tenemos, lo que pasa que está cubierta por todas esas capitas de cebolla que fuimos hablando, ¿no? Y entonces Wayne Dyer nos dice que los 4 pasos hacia la intención, o sea, hacia esa voz del espíritu, es un proceso, ¿no? Que hay que seguir. Y estas etapas, estas 4 etapas, dice que se van desarrollando dentro de este proceso, serían, primero, la disciplina. La disciplina tiene que ver con entrenar el cuerpo y la mente para que actúe y piense como nosotros, como ser espiritual, lo deseamos.
y no como nuestro ego nos va diciendo que debemos funcionar, de acuerdo a todo esto que dijimos, ¿no? A lo que lo piensan los demás, a lo que nos enseñaron que somos nosotros, que somos lo que tenemos, ¿no? A estas identificaciones con el afuera permanente y no ir a lo profundo. Entonces la disciplina es empezar a uno, ver cuáles son las bases que uno quiere tener, ¿sí? De acuerdo a los valores más profundos, y poner el cuerpo y la mente al servicio, ¿no? De esas bases que uno quiere poner. Entonces poner en práctica ejercicios saludables que tienen que ver con observarnos, observar lo que pensamos, observar lo que decimos, es ponernos en lugar de observador. Ponernos en lugar de observador. ¿Qué decimos, qué hacemos, qué pensamos, qué comemos? O sea, todo esto tiene que ver con lo que realmente estamos eligiendo desde un lugar de elección profunda, o seguimos con hábitos que fuimos, vivenciando y heredando y nunca nos pusimos nunca cuestionamos. El segundo paso es la sabiduría. Dice, aparece la sabiduría cuando comenzamos a poder armonizar el cuerpo, la mente, los sentimientos. Aprendemos a centrarnos y aprendemos a tener paciencia con nosotros mismos, ¿sí? Porque empezamos a reconocernos en esos hábitos que generalmente son inconscientes. Cuando empecemos a ser conscientes, nos empezamos a conocer. Y a partir de conocer todas nuestras partes, podemos empezar a tener más paciencia. El tercer paso que aparece es el del amor, que junto con la disciplina y la sabiduría, lo que hace es que empezás a hacer lo que amás, ¿no? Porque estás más conectado. Haces lo que amás y amás lo que haces, ¿sí? Entonces el amor es como esa intención que empieza a poder ser expresada. Y la cuarta es la entrega. La entrega es ese lugar de la intención, donde tu cuerpo y tu mente no lleva la batuta, sino que es el propósito del universo el que nos guía, ¿sí? Entonces, estos 4 pasos que tienen este proceso de cuando nos vamos acercando a nuestra intención, llevan un montón de tiempo. La vida completa puede llevar. Lo importante es saber que uno está en ese camino si es el que elige. Pero es muy diferente al del ego, que generalmente es el que estamos expresando, ¿no? Si podemos observarnos desde el amor y desde el no juicio, vamos a poder empezar a trabajar con estas intenciones, y nuestro ego va a ser un acompañante de esto, nos va a ayudar a poder desarrollarnos con más plenitud y más conectados con nuestra propia naturaleza. Entonces esto tiene que ver con poder elegir qué es lo que queremos manifestar, ¿sí? Bueno, nos pasamos unos minutos de la tanda de la radio. Gaby, hacemos la tanda y después ya volvemos y vamos a empezar a leer las fechas también en este próximo bloque de las personas que nos dejaron la fecha la semana pasada, ¿sí? Gracias, Gaby. Comienzo. Espacio publicitario. Ay, está hecho un desastre. Con dolor.